Momento de recibir en estudios al ingeniero César Jure, ingeniero de Capeco. Vamos a hablar de la infraestructura portuaria, cómo estamos actualmente, cómo se inició en materia de infraestructura esto hace mucho tiempo atrás y cómo será en el futuro. Un poco de historia vamos a hacer con el ingeniero Jure. ¿Cómo le va, ingeniero? Gracias por acompañarnos aquí en Canal Pro. Bueno, buen día. Un gusto, Ángel, estar aquí contigo y a través de ustedes con la audiencia para conversar de estos temas que hacen un poco a la evolución de la infraestructura logística de comercio exterior del Paraguay, ¿no? Ya, que va un poco de la mano también. Cuando hablamos de comercio exterior tenemos que hablar indudablemente de la logística, de infraestructura, de cómo eran tiempos años atrás, décadas atrás, incluso, ingeniero, ¿no? Así mismo. Bueno, el comercio exterior de Paraguay siempre se realizó por vía fluvial, históricamente, desde la época de las carabelas ese sistema. Y muy regulado y controlado por la Argentina hasta el año 67, en que el gobierno nacional llega a un acuerdo con Argentina de que la navegación pueda realizarse con prácticos paraguayos, los buques de bandera paraguaya. Ahí fue un cambio realmente que marcó un momento en la evolución de lo que es la oferta fluvial en Paraguay. Y comenzó la flota mercante del Estado, con una inversión del Estado, construyó embarcaciones que inclusive cruzaban el mar, iban hasta Europa y traían mercadería directamente acá, y en esa época las mercaderías venían en fardos, en paquetes, en cajas, no en la figura que hoy tenemos, que son los contenedores, que es la gran revolución realmente en el sistema de distribución internacional de productos, ¿verdad? Y comenzó de esa forma, y teníamos acá en Paraguay los puertos que eran también públicos, de ANNP, que es la Bahía de Asunción, sí, y en Villeta, que es una ampliación que hizo ANNP, y después, ya con el tiempo, también en Pilar, por problemas de navegación, crearon una infraestructura allá, que es la infraestructura pública que cuenta Paraguay. Pero el comercio iba creciendo más y más en el sector, digamos, de la producción agrícola, que comenzó un poco la soja, te comento, vino como una idea de un cultivo alternativo de verano al trigo, porque había un programa nacional de trigo, porque Paraguay no quería depender del exterior para el pan diario de la gente. Entonces se creó un programa de trigo y comenzó la investigación de trigo, que es un cultivo de la época templada, ¿verdad? Otoño-invierno. Y para el verano, ¿qué hacemos? Y ahí un señor dijo, bueno, ¿por qué no probamos esta semilla que se usa mucho en Asia, que produce aceite? Y vino la soja. Y comenzó la soja a desarrollarse realmente allá por los años finales de los 80 ya, en Alto Paraná, en cultivos inclusive manuales, eran gente que abría su chacra y cultivaba a mano, cosechaba a mano, como cualquier poroto, digamos, que estaba ya conocía cómo hacer, y se desarrolló el cultivo de la soja en Alto Paraná. Entonces el 10º departamento nuestro ya comenzó entonces con la soja, ya a finales de los 80. Cuando se dio cierto volumen, lógico, teníamos que exportar y no habría otra infraestructura, inclusive Brasil acababa de terminar de pavimentar de Foz de Iguazú hasta Paranaguá, y Brasil le había concedido a Paraguay un puerto franco en Paranaguá para que pueda exportar. Entonces comenzó la logística de exportación de soja en camiones, saliendo de Ciudad del Este, saliendo de Pedro Juan y saliendo de Salto de Guairá, inclusive cruzando al Brasil, digamos. Y combinaba camión, ferrocarril o camión directo hasta Paranaguá. Una logística que los muchachos se ingeniaron de realizar, y se llegó a desarrollar una infraestructura nacional que lo hizo Capeco con ANNP, en un acuerdo con ANNP, construye y entrega a Capeco, luego de 20 años de uso de la terminal, le entrega a la ANNP para que siga su explotación. Y toda la soja iba en camiones. ¿Y cuándo comenzó a asomar los puertos privados? La logística fluvial. Y bueno, ahí entonces había una cuestión de costo. Sí. Llevar por camión 700, 800 kilómetros era un costo, y cruzar Paraguay 360 kilómetros, que era del
del este para llegar al río Paraguay, implicaba también un costo terrestre, pero comenzó la oferta, yo diría que al comienzo de los años 90, con esa facilidad y acuerdo que hubo con Argentina, de desarrollarse una flota propia para graneles, que son las barcazas. Inclusive la flota mercante del Estado incorporó algunas barcazas, que estamos hablando de barcazas que eran en ese entonces de 500 o 700 toneladas de capacidad. Hoy estamos hablando de 2.000 y 3.000 toneladas por unidad de barcaza. Y comienza el desarrollo incipiente y entonces la soja, comparando costos, comienza a derivarse por la vía fluvial y ya por el año 2000 también comienza el transporte fluvial por el río Alto Paraná. Cuando Yacyretá habilita su esclusa de navegación, permitió también que suban embarcaciones en la ribera al norte de Alto Paraná. Entonces la producción que era realizada en Alto Paraná era descargada en barcazas, por embarcaderos sencillos, por gravedad inclusive muchos, pero comenzó a manejarse la vía fluvial en Alto Paraná y acá en embarcaderos en Villeta comenzó el embarque de soja en grano también hacia el río de la Plata para su transbordo a buques de ultramar para los destinos ya sea Europa o Asia, ¿verdad? Y bueno, y eso fue evolucionando, llegando, digamos, hoy al pico de tamaño y capacidades que hoy tenemos. ¿Y qué implicaba esa demanda? Y de demanda necesitábamos no solamente ya un embarcadero para descargar del camión a la barcaza, sino que alguna capacidad de almacenamiento en el puerto, que es parte de la estructura de la capacidad de almacenar lo que hoy se produce y sostener y ir embarcando en el tiempo. Y ahí se fueron creando algunos puertos privados bajo un régimen tutelado por la ANNP en ese entonces, pero no era suficiente. El inversionista también requería una reglamentación propia, una ley que le permita realizar las inversiones al ritmo que se requería y no depender de inversión pública. Y ahí salió una ley que es la número 419. 19 del año 94, una ley cortita, tiene 9 artículos, sí, pero tuvo la virtud de apoyar a todo lo que era la infraestructura para embarque de graneles por vía fluvial y también se dio bajo el amparo de esta ley el inicio de los puertos de cargas generales en contenedores a nivel privado. O sea, anteriormente las cargas que llegaban, inclusive ya cuando llegaron contenedores, llegaron primero a los puertos de ANNP. Y con esta ley permitió que la oferta privada también ingrese en el comercio de exportación de cargas generales y de importación de cargas generales. Y ahí se iniciaron con bastante lucha. Yo tengo que recordarle acá a don Fernando Leri, un gran luchador del sector portuario, con un puerto que se llama Cacupemí, que comenzó y dio lugar al movimiento de cargas generales en puertos privados. Siguió después Terpor y hoy tenemos prácticamente 6, 7 puertos que se están dedicando a la labor de manejar las importaciones y exportaciones en contenedores o cargas generales, a más de las instalaciones públicas de ANNP. Es un poco la evolución que se fue dando en el tiempo y en el río Paraná también ya hay disponibilidad de un puerto en Encarnación que permite operar con contenedores, que es de ANNP. Ingeniero, y en la actualidad, en lo que usted puede apreciar en materia de exportación de granos específicamente, ¿cómo estamos y cómo podríamos estar de acuerdo a las inversiones que se están realizando actualmente? Sí. Un punto de vista de usted en materia global sería, en materia más general. Hoy, vamos a decir así en general, sí, nosotros lo que es la logística terrestre de exportación sigue, pero para el mercado interno de Brasil. Y la política de exportación a terceros mercados es todo por vía fluvial hoy. El puerto de Paranaguá prácticamente no se usa con granos de origen de Paraguay, ¿verdad? Y como la producción avanzó también hacia el oeste, vino acá a Guazú, subió hasta San Pedro, algo de Concepción,
eso fue demandando también servicio de, de embarque. Allá en San Pedro hay 3 puertos que están operando para graneles. En Concepción hay también 3 puertos que están operando, inclusive hoy combinado para recibir cargas de Brasil, que son producción granera de Brasil, que pueden embarcarse en Concepción, tomando ellos también ventaja de menor costo de flete. Y la mayor parte por el río Paraguay de la producción, si nosotros decimos hoy, bueno, 1 millón de toneladas de soja, sin considerar maíz, trigo, que son volúmenes que se agregan también, se procesa prácticamente 4,5 millones. Acá en la zona de Villeta hay 2 plantas y hay 2 plantas acá al interior y en Ciudad del Este también. La de Ciudad del Este embarca por Río Paraná y las que están acá por Río Paraguay, lo que ellos procesan de las 4,5. Y las 5,5 millones de toneladas sale por Río Paraguay el 60% y el 40% por el Río Paraná. Con el mismo destino, Río de la Plata o industria que hoy en Argentina están recibiendo con también la soja nuestra, o transbordo para otros mercados, ¿verdad? Ingeniero, ¿qué se tiene que hacer ahora según lo que ve usted y también lo que puede conversar con sus pares o desde la Capeco para poder generar mayor beneficios a nivel costos, a nivel tiempo también en materia logística? ¿Qué se debería hacer, o al menos tanto desde el Estado, desde el sector privado, sí, también una fusión, un trabajo mancomunado? Ahí sí un aspecto, de la chacra a los silos donde se acopia, se acumula o se prepara el producto para su exportación y se almacena, y llegar a los puertos, hay un aspecto que es la infraestructura terrestre. Y nosotros tenemos una infraestructura, ahí hay 2 temas realmente. Uno, infraestructura de diseño de los caminos, que se calcularon los puentes y todo para un tamaño de camiones. Hoy, para tomar ventaja de costo en transporte terrestre, hay que hacer ya las rutas para poder, digamos, usar los camiones biacoplados, que se usan mucho en lugares donde hay larga distancia, en Brasil. Ahora creo que Argentina también ya incorpora, pero Paraguay todavía no permite la incorporación de los biarticulados. Mucha polémica también se habló de ese tema el año pasado específicamente. Los transportistas dicen que van a perder trabajo. Y realmente yo creo que ellos tienen que mirar que es una oportunidad también de crecer, de renovar su inversión o convertir su equipo, su caballito para poder hacer el transporte de más volumen. En vez de llevar 27 toneladas, poder llevar 45 toneladas. O sea, y un chofer, un camión, un equipo rodando, hace, digamos, que de alguna manera, si no disminuye el costo, el precio, por lo menos al flete, haya más capacidad para, digamos, transportar. Y es un punto que faltaría. Ahora, por ejemplo, la Traschaco, en un camino al Pacífico, pero si ahí se hacen las rutas que están previendo hacer en este momento, entiendo que están previendo hacer ya con la capacidad de sostener el tráfico de ese tipo de camiones, ¿verdad? De conjuntos de camiones. Con eso probablemente se pueda llegar con algunos productos hasta la costa del Pacífico, cuyo destino principal, digamos, sería Asia, y venir con productos con costos también más baratos. Abarataría la logística terrestre el hecho de usar camiones biarticulados. Totalmente. Ingeniero, por último, ¿cómo ve usted estas inversiones que están haciendo con estos últimos puertos, bastante modernos, por cierto, en la zona de Concepción y Villeta, por ejemplo, que también ahora está por inaugurar otro puerto privado? Y yo creo que es una muestra de la respuesta que se está dando al crecimiento del comercio exterior del Paraguay. Por una parte, una inversión consorciada, asociada de un privado con público, con ANP en Concepción, en que hicieron mejoras en las instalaciones y la prepararon para el manejo eficiente de embarque de granos, y que están tratando también de, como te decía, de captar cargas, no solamente producción nuestra de San Pedro al norte, sino también de Brasil. Y en lo que hace a contenedores, sí, toda la parte de
de demanda y crecimiento, porque ahora no solamente se importan contenedores, se exporta también en contenedores. Y si te parece, después de la pausa, seguimos, ¿verdad? Ingeniero, gracias por acompañarnos aquí en nuestro espacio en Canal Pro, hablar un poco de historia, de la actualidad en materia de comercio exterior y logística. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, pasaba el ingeniero César Jure de Capeco, hablando de todo un poco, especialmente de logística en materia de infraestructura portuaria.